Cúcuta Deportivo de Bernardo Redín ya ajustaba 3 años consecutivos en la segunda división del fútbol profesional desde que volvió en 2022 a jugar en el profesionalismo. Y nada que ver con ese episodio tan triste que vivieron los hinchas del Cúcuta, más que todo en la temporada 2020 que sí fue tan difícil, ya que dos grandes de nuestro fútbol, como América y Nacional, derrotaron 3-0 en el escritorio, llevándose el partido y que Cúcuta perdiera el reconocimiento deportivo. La misión del Cúcuta Deportivo de Bernardo Redín es que este equipo por fin, después de 3 consecutivos y de 5 de agonía, el equipo se clasificara para la Primera División 2026 y así comenzó bien el equipo de Bernardo Redín, derrotando 2-0 a Patriotas en el Estadio General Santander el 13 de julio, domingo por la tarde. Después le vino otra victoria más del Cúcuta por el mismo resultado, 2-0 frente al Inter de Palmira en la cancha del Deportivo Cali. Ese partido se jugó un lunes por la noche. 2 empates consecutivos para el Cúcuta, 0-0 frente al Huila en la 4ª jornada y en la 5ª jornada 1-1 frente al Real Cundinamarca, el equipo revelación de Juan David Niño en el Estadio Metropolitano de Techo, y que a partir de la próxima temporada el equipo verde del Real Cundinamarca jugará en el Estadio Municipal del municipio de Mosquera, muy cerca a Bogotá. Y en un partido que estaba pendiente por la fecha número 3, Cúcuta empató a 2 goles frente al Deportes Quindío, porque el partido no se jugó a tiempo, porque Cúcuta estaba de feria. Al menos se colocaron al día con el campeonato, porque hubo un concierto en el Estadio General Santander. No sé quién se presentó, pero bueno, seguimos con el tema. El rival del Cúcuta Deportivo en la 6ª jornada fue Boca Juniors, pero de Cali. Bueno, tantos recuerdos del Cúcuta, enfrentando con el Boca original de Argentina, el equipo de Miguel Ángel Russo, que al final se quedó con el título de América, derrotando en el 2007 al Gremio de Porto Alegre, y claro, le hizo la vida imposible el Cúcuta Deportivo. No solamente el Cúcuta Deportivo le hizo la vida imposible, Boca de Argentina también, Nacional, Millonarios, América, Pereira, bueno, todos los equipos que al final lograron que este equipo perdiera ese reconocimiento deportivo para noviembre del 2020. El 17 de agosto Cúcuta le ganó 1-0 a Boca Juniors, pero de Cali, en la 6ª jornada. En la 7ª jornada perdieron 2-1 frente a Bogotá Fútbol Club. En la 8ª jornada empataron a 0 goles con Tigres Fútbol Club, también en el Estadio Metropolitano de Techo. Pero en la fecha 9, en la fecha de los clásicos, Cúcuta derrotó 2-1 en el Estadio General Santander, en el clásico regional a Real Santander. Curiosamente, su anterior rival de patio en la B, porque a partir del 2026 ya va a volver ese tradicional clásico del oriente colombiano, Cúcuta Deportivo enfrentando al Atlético Bucaramanga. Para la fecha 10, Cúcuta derrotó 2-1 en Barranquilla en el Romelio Martínez frente al Barranquilla Fútbol Club, partido que se jugó para el 15 de septiembre. Pero en la fecha 11, el Cúcuta Deportivo perdió 2-1 frente a Jaguares. Curiosamente, los equipos quienes van a estar precisamente en la primera división del fútbol colombiano. Iba a decir segunda, pero bueno. Pues bueno, Jaguares derrotó 2-1 al Cúcuta Deportivo. Ya en el banco estaba Nelson El Rolo Flores, luego de la salida de Bernardo Redín, después de la derrota frente a Atlético Nacional, eso en Copa Colombia, Betplay Di Mayor. En la fecha 12, empataron a 0 goles en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero con Atlético Fútbol Club de Cali. En la fecha número 13, Cúcuta Deportivo se enfrentó con Itagüí Leones, goleándolo, empacándolo 4. Eso fue el 5 de octubre en casa, en el Estadio General Santander. Otra victoria más del Cúcuta Deportivo el 10 de octubre, 2-0 también en otro clásico regional del departamento de Santander, de los Santanderes más que toros, 2-0 frente a Real Santander en el Estadio Villaconcha. Ese partido se jugó un viernes por la tarde, el 10 de octubre. Para el 19 de octubre empataron a 1 gol con Real Cartagena y en la última jornada derrotaron 1-0 en un clásico también jovencito de los Santanderes frente a Orso Marzo Sport Club de Barrancabermeja, Santander, y el resultado final fue 1-0 ganando Cúcuta en el Estadio General Santander.
Con eso llegamos a los cuadrangulares finales. Cúcuta Deportivo estuvo sembrado en el grupo A con Atlético Huila, Jaguares Fútbol Club e Internacional de Palmira. Y en plena noche de brujas, el Cúcuta Deportivo comenzó ganando 1-0 al Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar en la primera jornada. Pues ese partido se jugó un viernes por la noche en ese estadio Rivera Escobar del municipio de Palmira, que fue una de las sedes del Sudamericano Sub-17 femenino camino al Mundial de Marruecos. Y sí que en las primeras jornadas el Cúcuta estuvo on fire, ya que derrotó al Atlético Huila 2-1 el 6 de noviembre en la segunda jornada. En la tercera jornada empataron a 2 goles con Jaguares, lo que significó el ascenso para el equipo felino del departamento de Córdoba. Pero el Cúcuta Deportivo no se rindió y en la cuarta jornada derrotaron 2-1 a Jaguares de Montería. Ya se veía venir su clasificación a la gran final. Pero en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué chocaron con Atlético Huila derrotándolo 2-0 en la quinta jornada el 19 de noviembre. Pero en la última jornada en los cuadrangulares, Cúcuta Deportivo empacó 3 al Internacional de Palmira y se quedó con el tiquete a la gran final. Ahí lo estaría esperando nada más y nada menos que Real Cundinamarca. En la primera parte de la final del fútbol de la B, Real Cundinamarca, el equipo de Juan David Niño y con arbitraje del Bananito Betancur, el VAR de Luis Trujillo se impuso con el tanto de Juan David Caicedo, un pepazo en el minuto 26. Pero el Cúcuta no se tenía que rendir. Y el 2 de diciembre en el Estadio General Santander, ante un estadio totalmente lleno y con arbitraje de John Ospina, que sí fue tan rabón con ese VAR, con tantas tarjetas rojas, Dios mío santo. Pero ese Cúcuta no se rindió y remontó ese resultado. El 2-2 terminó el global, porque el Cúcuta se impuso en el minuto 13 gracias al tanto del jugador Lucas Ríos. Después Rocha marcó el empate y lo que justamente significaba el ascenso, la clasificación a la final del año para Real Cundinamarca, con el tanto del jugador Arney Rocha. Pero en el minuto 53, Jonathan Aguledo le entregó justamente el empate en el global 2-2 y con eso nos fuimos a la lotería de los penaltis. Por el Cúcuta Deportivo solamente erraron los jugadores Lucas Ríos y también erró Guevara. También por el cuadro Motilón convirtieron Calcaterra y también Duarte. Y por el equipo cundinamarqués únicamente erraron Asprilla, Caicedo y Cataño y convirtieron Viveros y Morenos, pero el encargado precisamente de entregarle el ascenso después de 5 años de agonía al Cúcuta Deportivo fue el jugador Cristian Marcelo Álvarez, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 28 de septiembre de 1992. Y con ese riflazo, el Cúcuta Deportivo por fin, nuevamente en la primera división del fútbol colombiano, junto con Jaguares de Montería, y el primer rival será el Once Caldas de Manizales. Felicitaciones y un feliz año 2026 y un buen campeonato mundial para el Cúcuta Deportivo en su regreso a la primera división del fútbol colombiano. Y este fue el resumen del Cúcuta, ascendiendo a la primera división del fútbol colombiano para la temporada 2026 en lo mejor del 2025. Aquí en JP Stay ponemos todo.